Ya, listo. Muy buenos días, señores estudiantes y señoritas. Es un placer para nosotros estar acá un día más con ustedes para la Cátedra de Lengua y Literatura, junto a la licenciada Marisol Isurieta, mi persona Eric León, para todos ustedes segundos de bachillerato. Vamos a iniciar, sin antes diciéndoles que tenemos una pequeña actividad para poder comenzar. Y para esta pequeña actividad necesito que todos estén muy atentos, ya que las 5 personas que le envíen los mensajes tanto a la licenciada como a mi persona tendrán una puntuación extra, ¿sí? Esta puntuación extra será válida a las primeras 5 personas. Deben hacer captura de la siguiente pantalla, del siguiente slide que se les va a mostrar y ustedes deben seleccionar. Este es muy parecido al juego del Yo Nunca, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tachar en una de las partes que esté organizando todo esto y vamos a ver cómo nos va. Las 5 primeras personas tienen puntuación extra, entonces vamos a empezar con esto. Muy bien, entonces van a tener 30 segundos, hagan una captura rapidito. El propósito de esto es que marquen todo aquello de lo que han hecho, ¿sí? Y puedan enviar rapidito, ¿sí? Entonces van a tener un minuto para esto, ¿ya? Esta pequeña actividad para todos los que han ganado. Esta actividad nosotros, si se dan cuenta, pueden hacer incluso un capture. Y tenemos abajo que nos dice, nomina a 3 amigos. Y van a hacer, es como un reto. Entonces, pueden enviar a cualquiera de sus amigos que ustedes deseen. Sin más que decirles, con este abrebocas vamos a empezar. Por favor. Bueno, señores, muy buenos días. Es un placer para el licenciado Eric León y para mi persona, la licenciada Marisol Isurieta, estar nuevamente aquí con ustedes por este medio, deseándoles pues lo mejor y que pongan toda su parte para salir adelante en este proceso en que estamos viviendo. Bien, primero pues tengo que aclararles que la clase de hoy está dirigida para los estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado del Colegio Técnico Ecuador. La destreza que vamos a desarrollar el día de hoy es utilizar formatos, diálogos, discursos y debates y registros de la comunicación oral con fines de socializar puntos de vista mediante la argumentación y la contraargumentación. El tema que vamos a ver hoy es el informe. Vamos a ver su definición, tipología, el informe académico, las normas APA, citaciones, medios, libros, revistas, internet. Y al final vamos a poner en su consideración la actividad que usted va a realizar. Bien, el siguiente, por favor. Primero quiero compartirles una, una reflexión hacia ustedes, ¿no? Se trata en qué escalón estás colocado hoy. No todos los días tenemos la misma predisposición para tomar actitudes o hacer cosas que la vida nos depara o nos depone. Yo quisiera hacerles una reflexión el día de hoy. ¿En qué escalón estás hoy? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Si quieres tú hacer las cosas, no tienes mucho ánimo de realizarlas, o tal vez tienes el intento de hacerlo, pero no te animas, o tal vez no sabes cómo hacerlo, pero ustedes no tratan de hacerlo. Ahí va mi reflexión. Nosotros debemos tener el ánimo y la predisposición para eh, afrontar los retos que la vida nos da. Tenemos que tener esa predisposición para poder hacerlo y llegar a culminar su proceso de aprendizaje en este caso. Tenemos que tener nuestra mente abierta y tratar de sobresalir a lo que nosotros actualmente estamos pasando. Afrontar los retos y seguir adelante. Sí se puede hacer, señores. Podemos llegar a la cima, y podemos culminar en nuestras actividades. En este caso, el día de hoy, las actividades de aprendizaje que ponemos a su disposición. Bienvenidos todos.
Ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy, que es el informe. Vamos a ver a breves rasgos lo que es el informe. Aquí nos dice, es un documento escrito que tiene el propósito de dar a conocer algo a alguien, que presenta hechos, datos obtenidos y su análisis e interpretación. Indica los procedimientos utilizados y llega a ciertas conclusiones o recomendaciones, sirve para tomar una decisión bien fundamentada. Bien, nos da a conocer algo a alguien, para lo cual nosotros tenemos o debemos realizar una investigación previa para poder dar o informar o dar a conocer nuestro proceso de investigación. Es un texto elaborado. ¿Por qué es elaborado? Porque debe seguir una estructura para poder informar sobre estos hechos y sobre estas actividades, pero de forma concreta. Esto hace, pues, definitivamente que posea diferentes tipos de texto. Y los más importantes es el texto enunciativo primero. ¿Por qué es enunciativo? Porque expone o expresa una idea de manera clara. Y también descriptivo, porque dentro del informe usted va a describir de forma paulatina cuál ha sido su proceso de investigación para dar a conocer en su informe. Y dentro de este informe hay hechos, hay los recursos que usted ha utilizado, los medios que usted ha utilizado, los lugares en donde ha utilizado estos medios para realizar su información. Bien, el siguiente, por favor. Vamos a ver las características. Dentro de las características del informe tenemos, primero, es resultado este informe de una solicitud, sea de una autoridad o de una persona que esté interesada en saber o recibir ese informe. Este informe puede ser un informe de trabajo o un informe del curso en cuestión institucional, puede ser un informe de actividades dentro de la institución, un informe de una observación, un informe de un paseo, bueno, cualquier tipo de características. El destinatario es una persona o un grupo de personas que tiene la obligación de leerlo y evaluarlo, como en nuestro caso, para evaluar las evidencias del curso. Pues las personas que reciben su informe tienen la obligación de leer y evaluar el tipo de informe que usted ha hecho, porque usted realiza un trabajo y por lo tanto tiene que ser evaluado y tiene que ser valorizado o valorado el trabajo que usted ha realizado. Se realiza para buscar una información específica. Es el caso de los estudiantes para rendir una evidencia con respecto a una actividad determinada. Si hablamos institucionalmente, es una información específica de un tema determinado que ustedes como estudiantes deben dar evidencia en su informe con respecto a la actividad o a lo que se le ha solicitado. Hay que tomar en cuenta que estos informes son propios de cada uno, de cada persona. Si nosotros tomamos por propios el informe de otra persona, se denomina plagio. Y eso no está correcto. Nosotros debemos realizar nuestro propio trabajo para poner a disposición a las personas que estén interesadas. Bien, el siguiente, por favor. Vamos a ver la tipología o los tipos de informe que existen. Dado el tiempo, no nos vamos a adentrar en cada uno de los tipos de informes que hay. Vamos a relacionarnos específicamente a los informes académicos, pero dentro de la tipología de informes tenemos, de acuerdo a su contenido o materia y de acuerdo a las características textuales. Dentro de los de contenido o materia tenemos al informe técnico, de divulgación, científico,
y académico. Y de acuerdo a las características textuales, tenemos a los de interpretativos, expositivos, demostrativos, persuasivos, entre otros. Como les dije anteriormente, dado nuestro tiempo, no me voy a someter o no voy a explicar cada uno de estos tipos de informes, sino que nos vamos a referir específicamente al informe académico, que es el que usted normalmente realiza en manera de estudio. Bien, vamos a ver qué es el informe académico. El siguiente, por favor. He escogido dos conceptos muy importantes. El informe académico es un documento que recoge los resultados de una investigación sobre un determinado tema abordando en un curso académico concreto. A diferencia de otros informes, el informe académico une investigación y valoración en lugar de solo analizar o presentar resultados. El informe académico es un modelo de informe que sirve para que los alumnos comuniquen sus conclusiones de manera formal a sus profesores, quienes serán los encargados de evaluar el estudio. El profesor es el encargado de comunicar al estudiante qué tipo de investigación va a realizar de acuerdo a la materia. Le va a dar los parámetros para que realice su investigación y qué es lo que quiere llegar a conocer tanto el profesor como las personas que van a escuchar su informe elaborado. Bien, este tipo de informe se realiza de manera formal, por lo que el estudiante va a comunicar todas las conclusiones a las que ha llegado de acuerdo a su investigación. Debe realizar un proceso y pues al final de su estudio se debe realizar una evaluación. Estos informes generalmente se realizan de manera escrita, pero también se las realiza de manera oral o pueden ir las dos concatenadas, ¿no? Tanto de manera escrita como de manera oral, que solo lo realiza en el aula de la institución. Para lo cual también es muy importante que ustedes deban conocer cuál es la estructura que debe realizar en un informe académico. El siguiente, por favor. Bien, la estructura de un informe académico. Primero y lo más importante, debe saber el tema. El tema para lo cual usted va a ponerle un título en su trabajo. Tiene que poner, obvio, el nombre de la institución, la materia, el profesor que le ha mandado a hacer la investigación y por ende el informe, el nombre del estudiante, el curso y paralelo. Estas partes de aquí es muy importante dar a conocer porque muchas de las ocasiones ustedes no nos presentan el nombre, el curso, la materia y tenemos más tiempo que perder el rato de evaluar su informe. De ahí viene el objetivo. ¿Para qué realizamos nosotros este informe? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de este informe que realizamos? Hacemos una presentación del tema, que sería la introducción, es la presentación del tema, a qué nos vamos a referir, cuál es el proceso que vamos a realizar, y también posteriormente viene el desarrollo, que es ya todo el desenvolvimiento de su investigación para el informe que usted va a realizar. Todo el proceso que usted ha realizado, cuál es a dónde ha ido a investigar, bueno, y todos los pormenores, ¿no? Al final debemos poner una conclusión. ¿A qué hemos llegado con esta investigación? ¿Cuál es nuestro parámetro al final
de la investigación. ¿En qué punto nosotros estamos dentro de esa investigación? Por último, tiene que ir una bibliografía, que nosotros ya vimos anteriormente que es una bibliografía, cómo va esa bibliografía. Al final puede ir los anexos. Dentro de los anexos vienen cuadros, vienen fotografías, bueno, muchos de las cosas que usted ha recurrido para realizar su análisis final. Y por último, también puede poner un índice que indica la página en donde se encuentra un tema determinado. Bien, quisiera ponerles también a consideración las observaciones que debe tener usted el rato de hacer su informe académico. El siguiente, por favor. Primero, debe delimitar bien el tema. ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Qué información quiero obtener para poner el título de mi investigación y saber exactamente qué es lo que voy a ver dentro de esta investigación? Y si encuentro y tengo los recursos necesarios y la información necesaria para poder realizar mi información. Dentro de esta información que nosotros vamos a sacar, debemos establecer los puntos importantes. ¿Qué es lo más importante que queremos dar a conocer en nuestro informe? No hay que olvidarse, señores estudiantes, la ortografía. Por favor, la ortografía, para lo cual es muy importante que tenga siempre a su mano un diccionario. No solamente para la ortografía, sino para poder buscar palabras con significados adecuados en nuestro informe. Y aquí también vaya la redacción. Una vez que usted ya tenga la información necesaria y sepa y tenga a su lado su diccionario, vaya a redactar su informe académico que debe ser coherente, quiere decir claro, y que haya cohesión, es decir, que vaya una oración, una palabra, un párrafo en forma cohesionada o unida, que tenga forma este informe, ¿ya? Entonces, tomen mucho en cuenta qué es lo que van ustedes a necesitar para realizar un informe académico. Cuáles son los pasos que van a seguir, cuál es su estructura a la que usted va a referirse para realizar su informe. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Estoy presta para escucharles y que pueden alzar la manita para saber qué es lo que desean ustedes aclarar sobre este tema. ¿Nadie? Bueno, creo que está claro, espero pues que esté claro y que podamos seguir avanzando en este proceso. Eric. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar, señores estudiantes. Dentro de nuestra categoría vamos a hablar lo que son APA, las normas APA, American Psychological Association. Sí, este es un tema un poco, no complicado, no algo agravante, pero sí es algo que es prioritario para todos los estudiantes, para todas las personas que realizan trabajos académicos de información que sea la recopilación. Entonces, ¿qué son las normas APA? Son ciertos estándares que se utilizan, pero para poder iniciar, las normas APA tienen un origen, que fue en el año de 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares y reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica, ¿sí? Entonces, dentro de esta categoría tiene la finalidad de facilitar la comprensión de la lectura, como en otros estilos de editoriales que existen. Las normas APA se enfocan en la definición del uso uniforme de elementos como, tenemos acá márgenes y formato de documentos, puntuación y abreviaciones, el tamaño de la letra, construcción de tablas y figuras y las citaciones de referencias. Pero la última versión de las normas APA corresponde
correspondía a la 6ª edición, porque ya últimamente salió la 7ª edición, que es un manual que cuenta con más de 300 páginas. Una de las principales razones para que todos nosotros utilicemos las normas APA es en su publicación, ¿no? La que cada uno de ustedes hacen viene a nivel internacional, ya que es uno de los estándares más aceptados. Después de esto nosotros hablaremos qué estilo se ocupa, de armonización y tamaño de títulos, puntuación y abreviaciones, presentación de números y estadísticas, construcción de tablas y figuras, citación de referencias y otros elementos que forman parte del manuscrito. Al mismo tiempo nosotros tenemos las secciones que contienen un trabajo formal. Deben ser la portada, esencialmente, la dedicatoria, los agradecimientos, el abstract, que es lo mismo que el resumen, solamente que en inglés. El prefacio, la tabla de contenidos, la lista de tablas, la lista de figuras, clasificación de niveles de títulos y la lista de referencias. Dentro de esta categoría, para nosotros poder tener un formato, se debe tener ciertas consideraciones al respecto de este. A continuación vamos a ver esta pequeña descripción de lo que es un formato APA para realizar un trabajo académico, para realizar informes a nivel académico, técnico, etc. A continuación les voy a poner el ejemplo a manera estándar, utilizando en los siguientes parámetros. Primero, lo que nosotros vamos a necesitar es el tipo de papel. El tipo de papel debe ser tamaño carta, o el papel que es de 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. Es el papel normal A4 tamaño INI, ¿ya? Los márgenes que nosotros conllevamos es de 1 pulgada, lo mismo que equivale a 2,54 centímetros, tanto en la parte superior, inferior y sus extremos izquierdo y derecho, ¿sí? La sangría, es muy necesario que la sangría se pueda dejar 5 espacios con barra espaciadora o 0,5 centímetros, que esto nos da desde el diseño de Word o desde el botón que tiene las 2 flechitas que es tabular, ¿ya? Esto siempre va a ir al comienzo de cada párrafo. Ojo, no todo el párrafo, solamente al comienzo de cada párrafo, ¿sí? Después de esto nosotros tenemos la fuente o el tipo de letra. Las que nosotros podemos utilizar es ya sea Time News Roman o Arial, solamente los dos, con un tamaño de letra 12. La alineación siempre debe ser justificada. Y el interlineado, ¿qué es el interlineado? El espacio que hay entre líneas debe llevar lo que son 2 puntos. ¿Sí? Muchos van a decir, licenciado, pero 2 puntos es demasiado, pero es el estándar que se requiere utilizar para esto. ¿Sí? Los números de página, dentro de los números de página tiene una regla específica, ya que comienzan en la página del título o portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior derecha, como tenemos acá en nuestro ejemplo, para que ustedes puedan apreciar. La numeración desde la página es más o menos como el corpiring, hasta las listas y tablas y figuras, incluyendo las páginas de dedicatoria. Y el prefacio. Deben estar numeradas con números romanos, mientras que el número formato que tiene todo el contenido, desde la introducción en adelante hasta poder culminar nuestro trabajo, van a estar escritos en números arábigos, ¿sí? Al final de esta entrada, les vamos a dejar en su Classroom una pequeña plantilla para que podamos más o menos tener la idea de cómo se trabaja todo esto. Después vamos a tener unas pequeñas abreviaciones dentro de lo que es el formato APA. Las abreviaciones que permite el formato APA pueden ser capítulo, que nos refiere a CAP, la edición ED, edición revisada, ed.rev. ¿Sí? Editor, ED. Editores solamente aumentamos cuando son en plural, aumentamos solamente la S al formato básico que les estoy explicando. El traductor es TRAD. Sin fecha, S.F. Las páginas es P. Página P. Páginas P.P. ¿Sí? Volumen B, V o L. Punto. Número NUM. Punto. La parte el PTE. Punto. Y el suplemento SUPL. Cuando escribamos nuestro texto, siempre debemos intentar utilizar abreviaturas de manera moderada, que sean comúnmente por lo general conocidas y solo cuando ayude al lector a entenderlo, porque generalmente se utilizan para evitar una repetición, pero no como un atajo de escritura.
ya que a veces es más fácil leer una frase de 2 letras que recordar el significado de una abreviatura. Es lo que muchas veces pasa. Ahora, dentro de la categoría que son, lo siento, las referencias bibliográficas con normas APA, las referencias son una fuente que se utiliza como apoyo en el trabajo para sustentar todos los argumentos o los hechos mencionados dentro de su categoría. En otras normas se les pueden llamar como citaciones, ¿sí? Entonces, citaciones bibliográficas, etcétera, como podamos nosotros pensar. Pero dentro del formato APA se debe citar, ¿ya? Es lo que les estoy diciendo, la referencia en el texto y agregarla a la lista de referencias al final de nuestro trabajo. Vamos a ver un pequeño ejemplo para comprender esto. Tenemos 2 tipos de citas fundamentales, la cita corta y la cita larga. Dentro de la categoría de lo que es una cita corta, vamos a entender como la recopilación de un texto entre los cuales su extensión máxima será de 40 palabras y va a ir incluida entre comillas. Se incluye también entre paréntesis el autor, el año de publicación y el número de páginas. Mientras que en la cita larga es la recopilación de un texto que su extensión debe ser mayor a 40 palabras, es decir, que comienza desde 41 palabras en adelante, seguidas del apellido del autor. Vamos a tener un ejemplo de lo que vamos a trabajar. Esta es una cita corta, que siempre van a tener palabras que van a introducir a la cita, ¿sí? Después de esto, nosotros tenemos la propia cita entre comillas, incluyendo ¿qué? Incluyendo el apellido del autor, el año de publicación y el número de página que se está utilizando. Ahora, para entender mejor estos ejemplos, vamos a ver el primero. En previas investigaciones hechas por estudiantes de la Universidad Distrital se encontró una correlación entre el número de invertebrados de la zona y la cantidad de bacterias en el ecosistema. Gutiérrez 2013. En este ejemplo se utilizó una forma de citar que es corta, ¿sí? Que es un formato de paréntesis. Además, también existe un formato básico en el cual les voy a presentar. Como Gutiérrez afirma, como afirma Gutiérrez 2013, en previas investigaciones, iba todo lo mismo. Después de haber citado la referencia en el texto, se debe agregar en la lista de referencias en el formato según el tipo de publicación que éste haga referencia. Y vamos a ver un último ejemplo. Gutiérrez R. M. 2013. ¿Sí? El impacto de la sobrepoblación de invertebrados en un ecosistema selvático. Revista Mundo Natural 8/73/82. En múltiples ocasiones necesitamos hacer referencias varias veces a un mismo autor o una misma publicación. Para esto se debe seguir unas reglas según la cantidad de autores, teniendo en cuenta si es la primera vez que se referencia al autor o si aparece una segunda o más veces en el propio texto que nosotros podamos trabajar. A continuación vamos a presentar una pequeña tabla con un número de ejemplos para poder insertar la referencia en el texto, tanto en el formato básico como en el formato de paréntesis. Acá, esto sí necesito que presten muchísima atención. En esta categoría nosotros vamos a tener el tipo de cita. La primera cita en el texto, citas adicionales en el texto, primera cita en el texto, citas adicionales en el texto. La categorización, cómo se esté realizando la cita, ya sea cita larga, cita corta, la especificación, que sea entre paréntesis, un formato básico, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a ver lo que se realizan trabajos, ya sea por un autor, por 2 autores, por 3 autores, por 4 autores, por 5 autores. En esta tabla, aunque también se incluye por 6 y por 7 autores. Muy bien, aquí nosotros vamos a tener una idea de cómo trabajar cada uno de estos. Lo que sí voy a necesitar, estudiantes, es que ustedes enfoquen mucho esto para sus futuros trabajos académicos que se van a realizar. ¿Estamos? Muy bien, esta es la pequeña bibliografía de donde se tomó parte de la información para trabajar esto, ¿sí? Y sin más que decirles, de parte de la licenciada Isurieta y mi persona, ha sido un verdadero placer compartir con cada uno de ustedes. Es un honor estar siempre junto a ustedes. Espero que nos veamos pronto. No desmayemos, levantemos nuestro ánimo junto al de toda nuestra familia para poder seguir adelante.
para poder vincular que podemos dar mucho más de cada uno de nosotros. Y si en el hogar necesitamos algo, pues metamos todo el empeño y todas las ganas que se puedan dar. ¿Sí? Un abrazo psicológico a la distancia y que les vaya de lo mejor. Muy bien.